Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 421. La doctora Estelle Irizarry nos escribe un artículo titulado Cristóbal Colón y el judeo español, que en su breve título encierra una mar de controversias, ya no solo del origen judío o no de Cristóbal Colón, sino también si hubo un hogar en su niñez que conservaba una lengua judeo-española, usando como evidencia las cartas que escribiría ya de adulto. Estelle Irizarry, nacida en 1937, es una profesora de Costa Rica emérita de literatura hispánica en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., y autora de 40 libros y más de 150 artículos en revistas internacionales. Fue de las primeras historiadoras en aportar pruebas objetivas basadas en criterios científicos y metodologías para resolver los misterios que envuelven la identidad de Cristóbal Colón. En el año 2009 presentó en Madrid su libro El ADN de los escritos de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón y el judeo español. Este es el tema de hoy en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, que deja abierta la discusión a quien quiera sumarse a ella. Los investigadores que estudian las cartas, los documentos y los libros que escribió el descubridor del continente americano se preguntan cómo es posible que Colón haya alcanzado un nivel de expresión literaria que deja a la persona asombrada y por el otro lado cometió errores de ortografía, gramática y fonética difícilmente explicables en una persona que escribe de esta manera. Sus conocimientos permiten pensar que él se crió en el antiguo reino de Aragón, hablando catalán antes del castellano, según lo prueba el periodista e investigador Nito Verdera, pero aún en su lenguaje se identificaron elementos del portugués, el gallego y hasta del italiano, y él escribió poco y nada en esas lenguas. Los investigadores que analizaron los escritos de Colón buscan explicar la gran proporción de palabras ajenas que se encuentran allí con la influencia del catalán y también del portugués que él aprendió en los 9 años que vivió en Portugal antes de ir a España. Pero ellos no se preguntan dónde es que se hablaba una lengua que era y no era español, que admitía palabras de otras lenguas y aún con esto podía llegar a un nivel poético. La paradoja de poder escribir magníficas crónicas, cartas y hasta poesía en un español que podríamos llamar deficiente, tiene una explicación. No se trata de deficiencia, sino de una forma de judeo español. Según Hernández Alonso, Colón aprendió el español antes de 1486, pero quien escribe esta nota, Estelle Irizarry, piensa que sería más exacto decir que lo que aprendió fue el español de los judíos que se habían dispersado después de los pogroms de 1391 en el Cal de Barcelona, cuando se dispersaron también, según Verdera, los Colón antepasados de Cristóbal. El rol del judeo español como intermediario y medio de estudio del español
explica tanto la presencia de extranjerismos léxicos en la lengua de Colón, así como sus consonantes errores en el castellano. Para investigar si esta transmisión había dejado huellas del ladino en el español de Colón, se analizaron textos del corpus digital de autografías recogidas por Luis Izaguirre y Maura, que tienen unas 40.000 palabras, de las cuales 5.200 de ellas son diferentes, junto con algunos otros textos de la época también digitalizados. Pero, en el proceso, se descubrió algo más importante y de todos modos sorprendente, y es que tanto en el espacio de las comunidades judías que vivían en España antes de la expulsión, así como después de 1492 en la separación del sefaradí de su amada España, el ladino representaba una actitud hacia el idioma, una mentalidad, y esta mentalidad se observa en Colón también, lo que explica el carácter particular del español que escribía. Uno de los que se opusieron más enérgicamente a las teorías sobre cualquier semejanza entre la lengua de Colón y el judeo español fue Ramón Méndez Pidal, que rechazó esta idea categóricamente, basándose en un texto judío escrito en 1410, como si los autores de una misma religión escribieran todos de la misma manera. Y así es como escribe sobre este asunto. A los débiles o fantásticos indicios del judaísmo de Colón no puede añadirse el del lenguaje. Este no se parece en nada al de algún texto español que conocemos del siglo XV, como el testamento de un judío de Alba de Termes, fechado en 1410. Pero es difícil de aceptar este argumento, nos sigue diciendo Estelle Irizarry en su artículo, basado sobre un testamento escrito, siendo que no se trata de un idioma de textos, sino de una lengua familiar. Por otro lado, el filólogo Menéndez Pidal, que fue por muchos años presidente de la Real Academia de la Lengua Española, confirma lo que ya había notado Las Casas, y es que parece difícil decir dónde pudo aprender Colón este español deficiente que ya escribía antes de establecerse en España. Menéndez Pidal concluye que debió aprender el español en su época portuguesa, durante 9 años antes de pasar a España a fines de 1485, cuando dominaba la moda castellanizante iniciada por el infante Don Pedro. Aquí hay que insistir y preguntar otra vez, ¿cómo es posible alcanzar niveles tan altos de expresión en un español deficiente? ¿Cómo explicar que un niño aprenda su idioma maternal de modo defectuoso si no es porque la oye de los que se encuentran a su alrededor? La hipótesis que propone Estelle aquí es que la extrañeza del español de Colón proviene de su experiencia con el ladino que oyó y que el judeo español conformó su filosofía lingüística políglota, así como su actitud hacia la lengua. Los elementos léxicos, fonéticos y morfológicos que parecen errados en el español escrito de Colón vendrían del judeo español, una lengua que todavía antes de la expulsión de 1492 ya existía entre los judíos de España y los que habían emigrado de allí después de la matanza de 1391, una lengua que según Ken Ellingwood, periodista del Times en Jerusalén, era entonces, en el siglo XV, una mezcla del español con palabras del portugués, catalán y el hebreo, lo que podría ser la definición del español de Colón. Como ya lo apuntamos, el ladino influyó en Colón no solo como lengua, sino también como una mentalidad, en el significado que tiene la palabra mentalité para los franceses, de un conjunto de conceptos culturales y sociales compartidos por una comunidad. Aquí se trata de una serie de características que conforman el carácter distintivo del ladino y sus hablantes
y que según el investigador español Pascual Recuero, pueden resumirse así. Primero, incorporación abierta de préstamos lexicales según lugares de residencia o de pasaje significativo. Segundo, contenido de variantes regionales. Tercero, intenciones de enigma para confundir al ajeno, o sea, una lengua secreta de la familia. Cuarto, es una tendencia natural del arcaísmo. Y quinto, idiosincrasias e inconsistencias, un rechazo a conformarse o una actitud indiferente a la ortografía y a las reglas de la gramática. Estos conceptos definen esencialmente la mentalidad que encontramos en los escritos de Colón y que examinaremos a continuación uno por uno cada uno de estos temas para ver después ejemplos de influencia estilística y lingüística en dos categorías más. Veamos entonces primero la incorporación de préstamos. El judío español tiene, según ya dijimos, muchas palabras del hebreo, del español, del gallego y del catalán, a los cuales se sumaron después de 1492 palabras del turco, del griego, del francés y de algunas otras lenguas más. En los escritos de Colón también hallamos un gran número de palabras catalanas, portuguesas, gallegas y dialectales. Segundo, veamos la cuestión del regionalismo. Los judíos catalanes medievales hablaban catalán y hebreo en su vida diaria, un hecho raro en Europa donde las comunidades judías hablaban exclusivamente la lengua dominante de referencia. Pascual Recuero, investigador de la Universidad de Granada, que estudió el ladino y su creación literaria durante largos años, reconoce el rol del regionalismo en la consideración del ladino como lenguaje sefaradí, tanto hablado o escrito. Su diccionario es un léxico compacto de las palabras de uso más corriente y las partículas de la lengua española tal como se hablaba en el siglo XV, con un pequeño predominio de alguna variante regional. Él da a entender de manera muy sutil su opinión sobre lo que llama la hegemonía catalana como influencia en el judeo español cuando expone dos listas. Lo catalán es el primer elemento mencionado. Veamos ahora en tercer lugar la cuestión de la lengua secreta de familia. El enigmático Colón confunde a los lectores con su lenguaje expresivo y a la vez ambiguo e indefinible, sus firmas misteriosas y el uso de algunas letras de lo que parecen ser las letras hebreas Bet Hei. Esta actitud de vigilancia y misterio que vemos en Colón tendría su base en el judeo español. Pascual Recuero hace sobresalir este aspecto de la lengua que para más confusión se escribía en solitreo, la escritura cursiva del hebreo, que era muy difícil y casi imposible de entender para el que no la había aprendido en el seno del hogar. Hay que ver en este contexto, tal como lo hacen Madariaga y Verdera, su uso de coda en las letras que el nuevo gobernador Bobadilla interceptó y mandó de Santo Domingo a los Reyes en el año 1500, acusando a Colón de deslealtad, siendo que en ellas este pedía a su hermano Bartolomé que le enviara fuerzas armadas para defenderse contra Bobadilla. Sobre este episodio, contado por el cronista Pedro Mártir de Angleria, comenta Madariaga en 1940 diciendo: es muy poco probable que se hubiesen constituido una clave cifrada para su uso personal. Más natural parece proponer que conocieron por tradición familiar alguna forma cursiva del alfabeto hebreo. La familia de Colón pudo muy bien haber conservado el conocimiento y aún el manejo de la escritura hebrea después de haber abandonado el uso de la lengua, sobre todo si se tiene en cuenta la ventaja que para un pueblo perseguido tendría la posesión de una especie de código cifrado natural automáticamente limitada, con poquísimas excepciones, a la frontera de la raza. La prueba está en una pregunta tan lógica como simple. ¿Cómo se pudo saber el contenido de las letras si estaban escritas en caracteres desconocidos?
Claramente la clave de cifrado había sido descifrada porque no era una invención personal de los dos hermanos, sino que lo era de todo un grupo y que como consecuencia era potencialmente accesible. Veamos ahora el cuarto punto, lo que llamamos la tendencia natural al arcaísmo. César Hernández Alonso observa que la lengua de Colón tiene palabras y expresiones arcaizantes, características más de principios o de mitad del siglo XV que de la tradición de este siglo al siguiente. El arcaico español de Colón es derivado del judeo-español, que desde sus principios tenía un carácter arcaico que se puede notar en nuestros días también. Ángel Rosenblatt, en su estudio del estilo de Cervantes, comenta sobre el uso del non en lugar del no. Según él, el judeo-español quedó con lo que se llama el viejo adverbio non, que había sido reemplazada en la época del Quijote como el no. Colón usa las dos palabras, pero non es usado con un poco más de frecuencia que el no, ya que lo hace 254 veces para el non contra 235 para el no. Con la expresión del verbo hacer en todas sus formas, que alterna entre la F de facer y la H inicial, en el corpus de Colón se nota una preferencia muy marcada por la F, tanto que uno lo puede ver, por ejemplo, cuando dice fermoso o fermosura, que lo dice 10 veces, contra hermoso o hermosura con H, que solo lo hace una vez. Fijo o fijos lo dice 19 veces, contra una sola vez que dice hijo o hijos. Fasta lo dice 74 veces y apenas 24 dice hasta. Fecho lo dice 46 veces, hecho lo dice solo 2. Fablar lo dice 26 veces, hablar lo dice 5 veces. En esta época todavía había quien usaba las dos formas de esta letra, según se nota por ejemplo en las coplas de Jorge Manrique, pero esto era en 1476 y el arcaísmo era poético y venía bien para contemplar cómo se pasaba la vida, como dicen los poetas. En Colón, por otra parte, hay todavía formas que un siglo después ya no serían más usadas. Dice Ángel Rosenblatt que en ciertas situaciones Don Quijote usa palabras arcaicas como fecho, fermosura y facer, pero indicando entre paréntesis que en ninguna región del castellano se conservaba esa F, pero sí era constante en los libros antiguos. No especifica lo que es antiguo, pero seguramente hablaba de antes de que se fijen las bases de la gramática castellana nebrija. Ahora sí, en quinto lugar, veamos las idiosincrasias e inconsistencias. El ladino se caracteriza por una actitud de abertura, una gran tolerancia hacia la inconsistencia en la ortografía, en la gramática, en la sintaxis y hasta en el vocabulario, y por su capacidad de acomodarse, como sus hablantes, a diferentes lugares y circunstancias, conservando al mismo tiempo su intimidad de idioma de familia. Hay variantes según el lugar y el tiempo, al contrario de lo que es la filosofía preceptista de Nebrija. Aparte de esto, Colón acostumbra también escribir una misma palabra de diferentes maneras, manifestando un notable desprecio a la consistencia y una actitud abierta a neologismos y variantes, según notar cuando dice, por ejemplo, acrecientamiento o acrecentamiento, o inclusive escribiéndolo con 2 S y hasta con SC, albedrío y alvidrío, que lo dice de las dos formas, aprovecha con B larga o con B corta, ciudad, ciudad o ciudad, levó o llevó, truyeron, trujieron, trujeron, también en truyeron o trujeron. Veamos ahora, para ir terminando, los notables ladinismos en los escritos de Colón. A continuación vamos a presentar en forma esquemática una selección de tipos de ladinismos que se encuentran en los textos de Colón. Referente a los diminutivos,
Carmen Hernández González confirma, con muchos ejemplos, la persistencia del sufijo afectivo ico, que todavía se encuentra en algunos lugares de Centroamérica y en particular también en México. Colón también usa la terminación ico del antiguo reino de Aragón, que abunda en las romanzas y también en la lengua cotidiana de los sefaradíes, como por ejemplo cuando dicen muchachica, mancebico o arbolico. Colón, él también habla de payaricos y cosica. Don Quijote, en cambio, dice cosita. Otro de los ladinismos es el uso de la letra A. Muñiz señala el uso de la A con infinitivos como a sobar, a levantar o a dormir, así como en palabras que en castellano no es usual que tenga esa letra inicial. Colón usa afiguraba o afigura, por imaginarse, exactamente como sucede en el ladino y también en el gallego. A levantado por levantado existe en ladino y en gallego, pero no en castellano ni en catalán. Otros ejemplos son a bastar, a crecimiento, a llegar, a nombraron, a señaladamente, a señorear, a sentar, a bastar, a luenga, a mostrar, a basar. Sigamos ahora con los adjetivos. Hernández González recogió en el español mexicano el uso de muy con el adjetivo muchos o munchos, que se usa en ladino también y se respeta en el corpus de Colón 11 veces, como en muy mucho camino, muy muchas canoas o figos hay muy muchos. Además de los adjetivos, están los sustantivos. Sustantivación con el sufijo ura, del cual Pascual Recuero nota la existencia de esta forma en el judeo español con ejemplos tales como escondedura, escosidura o expandidura. En Colón esta forma es muy frecuente: dobladura, gordura, fermosura, escritura, altura, ventura, holgura y hasta fechura por hechura. Formas extrañas con sus equivalencias normales en el corpus son longura por longitud, estrechura por estrechez y espesura por espesor. También encontramos que se usa tener por haber. En ladino es muy frecuente el uso de tener en lugar de haber, como cuando se dice tengo ido por he ido. En Colón también hay muchos ejemplos de esta forma, como cuando dice: lo que tengo pensado de mi vida tenía destinado y presto, tenían tomado posesión, luego la tengo cobrada y socorrida por la muy gran bienquerencia que con vos tengo cobrada. En definitiva, Colón salió de España el mismo día que los judíos que no quisieron bautizarse, él en viaje de exploración y ellos en viajes de expulsión. A diferencia de ellos, en servicio de los reyes católicos, él pudo volver y escribió diarios, crónicas, cartas y libros casi exclusivamente en español, pero un español que para muchos es demasiado deficiente para ser su lengua materna. El judeo español debe considerarse entre los candidatos a primera lengua de Colón. A través del ladino le llegaron los elementos de otros idiomas. Sus escritos reflejan la mentalidad acaviada, tolerante y resistente de la cual tratamos en relación al ladino. Naturalmente, esto tiene repercusiones con relación a los enigmas colombinos, como el lugar del nacimiento, de su educación, su religión y su sentimiento religioso, los cuales son temas que no hemos tocado aquí, limitándonos a explicar la paradoja con la cual abrimos este texto. En la España de Colón, que se movía a la unidad política y a la uniformidad lingüística, quedaban ecos del ladino que el almirante escritor había aprendido y que dio a su expresión en español una extrañeza que comentaron muchos sin lograr explicarla. Esta es la misma extrañeza que siente el hablante del español de hoy en día al encontrarse por primera vez con el ladino. La paradoja que despertó la curiosidad de los lectores de Colón, su clara despreocupación por la consistencia
y la uniformidad lingüística en sus escritos, el secreto que envuelve su origen y otros aspectos de su vida, así como muchas idiosincrasias lingüísticas y de estilo, se pueden explicar solo admitiendo que son consecuencia de la influencia del ladino sobre su lengua. Y así termina su artículo Estela Irizarry, en su por lo menos controversial artículo, ya no sobre el origen judío de Colón, sino de la forma en que la lengua judía hablada en su hogar haya sido la influencia para las cartas que escribió. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Donde morir una mujer. 5 años ya va a ser que yo tengo un desplacer, que me quemo entre mí. Nos vamos como siempre escuchando buena música sefaradí. Vamos a escuchar a María Muro y Demetrio Ballesteros con el tema Como la rosa en la huerta, recopilado en Yerushalayim. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero en nuestro próximo programa, Esefarad Magazine Sefaradí, de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohai.com. Y como siempre, a cada instante en nuestro portal, esefarad.com, así como en todas las redes sociales. Nos vamos escuchando a María Muro y Demetrio Ballesteros y el tema Como la rosa en la huerta. ¡Semanada buena!